nuestra máxima casa de estudios. Le comentaba al principio de República H que hay un movimiento que se llama Abre mi escuela, que con éxito ha llevado a cabo precisamente este ejercicio en distintos lugares del país. Apertura con clases presenciales y ha funcionado bien. Marifer Lizama es la vocera de este movimiento Abre mi escuela y está esta noche con nosotros. Marifer, gracias por estar en República H. Buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por darnos este tiempo. Evidentemente ustedes están a favor del regreso a clases presenciales. Sí, claro, estamos a favor y además lo vemos posible cuando se tienen protocolos adecuados y las escuelas están listas, al igual que la comunidad escolar, para abrir. No estamos apoyando una apertura sin planeación, sin una logística, sin un compromiso, pero hemos visto a lo largo del último ciclo escolar que más de 950,000 alumnos lograron ir de alguna manera presencial a sus escuelas sin tener un incremento en los casos de contagio. Estamos hablando que en 23,000 escuelas se aperturó el ingreso presencial y únicamente se reportaron 97 casos positivos. A ver, Marifer, dime una cosa. ¿Ustedes han propiciado esta reapertura en 23,000 escuelas? Pues no necesariamente nosotros siempre hemos estado a favor de esto. Esto han sido decisiones de Estado, o sea, de diferentes estados. Tenemos el caso de Sinaloa, que pudo abrir como centros comunitarios de aprendizaje, al igual que Jalisco, y en otros estados, al estar en semáforo verde y con los protocolos listos, los estados han regresado. También tenemos el caso de Coahuila, por ejemplo, que abrió desde septiembre sus escuelas en la parte privada y a lo largo de este último semestre fueron abriendo escuelas de carácter público. ¿Dónde más? ¿En Jalisco, Durango, Coahuila, Sinaloa? Son 13 estados que ahorita tenemos detectados que empezaron con clases presenciales, que vamos desde, como les decía, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Querétaro. La Ciudad de México también tuvo una apertura importante de escuelas, también en Chiapas, y ya no recuerdo, Aguascalientes, por ejemplo, Guanajuato también es un gran ejemplo, donde más de 1,900 escuelas abrieron, el 70 de ellas fueron escuelas públicas y los contagios fueron 12, que de esos contagios, como te mencionaba anteriormente, no significa que se dieron dentro de las escuelas. Sí, claro. Muy probablemente la mamá se infectó al niño y por consiguiente tuvieron que reportarlo a la escuela y de esta manera la escuela reportó el caso, ¿no? El niño no entró enfermo ni contagió a nadie más. ¿Cómo funciona o cómo ha funcionado precisamente el manejo de los casos que se reportan de contagios? Porque, como nos dices, estamos platicando con Marifer Lizama, vocera del movimiento Abre mi escuela. Como nos dices, los niños pudieron haberse contagiado en sus casas, por ejemplo, y llevar el virus a la escuela. ¿Cuál es el protocolo que han seguido que les ha funcionado bien hasta ahora? Miren, cada estado funciona diferente, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, aquí en Querétaro, si hay alguien con sospecha de contagio, ese niño obviamente no puede ir a la escuela y el salón al que pertenece se cierra por unos días hasta que se confirme si sí es positivo o no. En el caso de ser positivo, se toman otras medidas, por ejemplo, si el niño tiene un hermano que está en otro salón o hay alguno de otros niños que tienen hermanos en los otros salones, también se dispone a cerrar esos salones. Aquí, por ejemplo, en Querétaro tuvieron 350 escuelas la oportunidad de abrir al menos 3 semanas y no se reportó ningún caso, entonces no se tuvo que activar ese protocolo. ¿Qué pasa, si es que ha ocurrido, en casos de que un niño resulte contagiado y ha habido casos de que se contagian otros niños en la escuela? No, en ningún caso se generó un brote, a eso le llamaríamos un brote, y en ningún caso tuvimos este ejemplo, lo cual habla de que mantener a las escuelas seguras es posible. Sí se tiene que trabajar en los protocolos, sí se tiene que tener un compromiso, pero las escuelas al final están funcionando como un filtro, ¿no? Como un filtro para que los niños que puedan presentar algún síntoma no entren y que además se tienen que seguir ciertas medidas que se llaman en capas, ¿no? O sea, no nada más es no llegas con ciertos síntomas, porque también podríamos hablar de los asintomáticos, pero dentro de las escuelas usas cubreboca, tienes la sana distancia y tienes una correcta ventilación. Estas medidas son lo que hace que los centros educativos sean mucho más seguros que muchos otros centros laborales o centros comerciales o giros económicos. Te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, que tal vez ya me contestaste. ¿Cuál ha sido la clave para lograr estos buenos resultados en las clases presenciales? ¿El cubrebocas, la ventilación, la distancia?
Sí, definitivamente es eso. Además se tiene que hacer un análisis completo de la escuela, ¿no? Con saber si cuenta con agua, saber si cuenta con ventanas que permitan una ventilación distribuida, continua, saber si hay insumos necesarios para el lavado de manos, para la desinfección. Creo que esas son las medidas y además, bueno, del compromiso de los padres de familia. En muchos estados se está pidiendo, o casi es también a nivel nacional, que exista un comité participativo de salud. En este comité participan padres de familia, maestros, directivos y en algunos casos en ciertos niveles educativos como media superior y superior también participan los alumnos. Aquí todos tenemos que hacer el equipo para siempre garantizar que las medidas se están llevando a cabo. Ahora, iba a decir lo segundo más importante, pero yo creo que es igual de importante que el propio control de la pandemia. ¿Cómo le ha caído a los niños este regreso a las clases en sus escuelas, ver a sus compañeros, a sus profesores, etcétera? ¿Cómo les ha caído anímica y psicológicamente? Yo te puedo hablar de la experiencia personal como mamá, de mamá de 3, y es de la noche a la mañana. La verdad es que el ver a los niños que se acercan a sus escuelas, que ven a sus compañeros, que aprenden directamente de sus maestros y también de sus compañeros, porque parte de la educación no solamente es ir a que te enseñen ciertas materias o ciertos contenidos, ¿no? Es aprender a socializar, es aprender estas habilidades emocionales y sociales, y esto solamente lo haces presencialmente. Entonces, para los niños ha sido de verdad un cambio enorme, ha sido una motivación, y además que se ha podido diagnosticar dónde están los niños, ¿no? Qué hay que trabajar este próximo ciclo escolar para que la brecha educativa que se ha abierto en los últimos 17 meses se pueda cerrar un poco. Ahora, Marifer Lizama, vocera del movimiento Abre Mi Escuela. Creo que como madre entiendes la preocupación de muchos otros padres de familia, madres de familia en el país, que pues no saben si mandar a sus hijos de regreso a las clases, ya sea en escuelas públicas o en privadas. ¿Qué les dirías tú como parte de este movimiento Abre Mi Escuela, pero además como madre de familia también que se atrevió a mandar a sus hijos a clases? Claro, mira, yo creo que tenemos que partir de informarnos. Yo sé que ahorita hay muchísima información sobre la nueva cepa, sobre las nuevas cepas que seguro van a seguir llegando porque no va a ser la única, esta cepa delta la que va a venir a lo mejor afectar de alguna manera más a los que no están vacunados. Porque sí tenemos que recordar que claro que los niños son ahorita los más vulnerables porque no ha llegado la vacunación para ellos, pero que aunque se creía en un inicio y teóricamente esta enfermedad podía actuar, por ejemplo, como una influenza, que sí, el grupo que más afecta son los niños de educación inicial, preescolar y básica, pues hoy vemos que es diferente, que obviamente sí hay casos que sí están aumentando, porque además creo que no estamos siendo responsables. Por ejemplo, la declaración del secretario de Salud de Nuevo León, pues sí entiendo que hay 118 casos nuevos, pero ahí ni siquiera se abrieron las escuelas y lo que está pasando es que la sociedad no está siendo congruente con el tema de la salud de sus hijos, ¿no? El llamado y la invitación a los papás es informemos, o sea, hay que informarnos, hay que ver los resultados y hay que medir este riesgo, ¿no? Creemos y estamos muy positivos en que el riesgo de ir a la escuela y posiblemente contagiarte de COVID es mucho menor que el riesgo que hay a nivel emocional, a nivel de salud pública, porque estamos hablando de un aumento increíble de sobrepeso y obesidad, de embarazos adolescentes, y también en el tema educativo, pues también tenemos que volver a ver eso, ¿no? México ya era un país que tenía una brecha educativa muy grande y ahorita estamos hablando de un retraso de 2 años al menos. Entonces, creemos que es esta invitación a informarse, a medir los riesgos, y sí entendemos que hay situaciones en las cuales hay niños que no van a poder regresar, pero así como ellos tienen la libertad de decidir no llevarlos, los que sí queremos llevarlos tenemos que tener la misma libertad. De acuerdo. Y ante un gobierno que ha sido errático, que ha tenido una mala comunicación, que no ha hecho el mejor manejo de la pandemia, nosotros como individuos, como padres de familia, habremos de tomar decisiones, pero mandar a los niños de regreso a clases presenciales no significa que se relaje el cuidado, las disciplinas, las medidas de precaución, tanto en la casa como fuera de ella. O sea, no se trata tampoco de ir a los centros comerciales o al comprar el súper en familia, ¿no? Claro, y eso también es algo que hemos visto o que hemos podido percibir en los últimos meses, ¿no? Los niños que tenían esta posibilidad de ir a las escuelas son súper estrictas, ¿no? Un niño que se va de vacaciones no puede regresar a la escuela después de 7 o 14 días, dependiendo el estado, la situación que está epidemiológicamente. Y como tú decías, o sea, está muy bien el discurso, sí, todos sí creemos que lo primordial es abrir las escuelas, pero hay que
acompañar el discurso con las acciones. Y estoy hablando desde el presidente de la República hasta los papás como yo. ¿Tú quieres que tu hijo vaya a la escuela? Pues entonces compórtate en consecuencia para que los niños puedan ir a las escuelas. Así es. O aporta los recursos necesarios, o genera el plan, o acércate a tu escuela, porque creo que este es un trabajo de todos. Sin duda. Marifer Lizama, gracias por haber estado con nosotros en República H y pues veremos a ver qué pasa de aquí al 30 de agosto, ¿no? Claro que sí, estamos nosotros aquí al tanto y reportando cualquier información. Muchas gracias por igualmente. Gracias, Marifer Lizama, por ser el movimiento Abre mi Escuela. Y